¿Qué es la iglesia? Voy a ir directamente a la palabra. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos a Escritura, 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12, 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, ¿amén? Ahora, ¿qué es la iglesia ciudad? 1 Corintios 12, 27, ahí mismo un poquito más adelante. En el 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Así que no hay ni uno solo que sea más o menos importante que el otro. Todas las partes somos importantes y necesarios. ¿Amén? Entonces, ¿qué es la iglesia ciudad? Es edificar ese cuerpo en la ciudad. Efesios capítulo 1, versículo 23. Efesios 1:23 dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Leo un poquito más atrás, del 20 en adelante, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué es la iglesia ciudad? Es edificar ese cuerpo en la ciudad, ¿sí? Entonces, Pastor José hablaba de lo que es la casa de fe. La casa de fe, y ahí inicia todo. Hay que edificar la casa de fe. Esta palabra yo mismo pensaba anteriormente, esta palabra es para pastores y líderes, la iglesia ciudad. Esta palabra es para pastores o líderes que están al frente de una casa de fe o están al frente de una congregación, pensaba yo. Pero no, como bien dijo Pastor Santiago anteriormente, esta palabra es para cada líder. Porque cada hombre y cada mujer son personas que muy probablemente el día de mañana tengan una casa de fe a cargo. Como decía el pastor José, esto es un fluir, lo digo en mis palabras, esto es un fluir que va de tu vida hacia otras vidas. ¿Amén? Entonces, una casa de fe es la consecuencia de vos haberte convertido, haberte posicionado correctamente, ¿sí? en lo que Dios había predestinado para vos. Lo digo en otras palabras, una casa de fe es el resultado, ¿sí? de la vida, de la manifestación de la vida de Cristo a través tuyo. Porque primero empieza en nuestro hogar, en la relación con nuestra pareja, en la relación con nuestros hijos. Si hay un correcto fluir de esa gracia, va a haber gente que va a empezar a venir. Y la consecuencia va a ser que tu familia se va a agrandar. No hay una separación entre la familia de sangre y la familia de fe en una casa. Amén. Son lazos de relaciones, es un lazo espiritual. Lo que va a pasar que si tu vida está reflejando a Cristo, la consecuencia va a ser que se te va a empezar a agregar gente y tu familia se va a aumentar, tu familia va a crecer. Entonces yo hoy me encuentro que tengo más que mis 3 hijos de sangre. Tengo más y se me van agregando. ¿Y es más trabajo? Sí, es más trabajo. Gracias a Dios que no los tengo que mantener a ellos, a esos hijos. Pero entonces, y si tuviera que hacerlo, yo calculo que Dios se proveería a sí mismo para que eso suceda. Y no, sí, a veces hay y sucede que hay que dar empujones también y ayuda, porque si vamos a la iglesia cuando inició en Hechos capítulo 2, vamos a ver que tenían todas las cosas en común. ¿Sí o no? Amén. Entonces, la consecuencia de vivir la vida de Cristo, la consecuencia de que Dios se esté formando a través tuyo es que más personas se van a añadir a tu familia. Tu familia se va a agrandar. Eso es una casa de fe, pero eso no termina y es más grande, ¿sí? Y en una ciudad hay muchas casas de fe. Entonces, la unión de todas esas casas de fe, podemos decir que es la iglesia en la ciudad. Eso es lo que vamos viendo, amén. Vamos a ver varios principios que tienen que ver con la iglesia ciudad, ¿sí? Al edificar el templo en la ciudad,
ese cuerpo, ¿sí? Esa iglesia corporativa, al edificar el templo en la ciudad, hay varios principios, ¿sí? No hay competencia entre sí. No hay competencia entre sí. Una característica que podemos ver del primer día o segundo día es que las iglesias no se unen. Mejor dicho, los pastores tienen problemas para unirse. Y por más que logren sentarse a una mesa, si alguien saca un tema, yo estuve en un montón de estas mesas, ¿sí? Si alguien saca un tema y habla lo que piensa, todos los demás piensan diferente. Y de ahí arranca la discusión, y de ahí arrancan las diferencias, y toda reunión termina en darse la mano, volver cada uno a su casa, pero no va a haber ninguna relación por la ideología que cada uno tiene. ¿Cuál es el problema? ¿Dios le está hablando algo diferente a todos? Ese no es el problema. El problema es la interpretación que cada uno le da, podríamos decir, a la palabra. Y ese no es el problema del todo. Ahora vamos a ver cuál es. Está faltando algo, ¿sí? Ese es el asunto. Ahora lo vamos a ver. Entonces, si la iglesia en la ciudad es edificada correctamente, no hay competencia. No se busca sobresalir, no se busca hacer las cosas mejor que otro, no se hace nada por envidia, por vanagloria, por figurar. Amén. Vamos de vuelta. ¿Para quién es esta palabra? Para los pastores nada más, para el pastor Juan, para el pastor José, para el pastor Luis, el pastor Jara, para todos. Mejor aprender estos principios antes de lo que va a venir, ¿sí? Dijeron hoy que hay que estar listo. José dijo hay que estar listo. Pastor Juan también dijo hay que estar listo para lo que viene. Es cierto, hay que estar listo para lo que viene. Y la mejor forma de estar listo es tener los principios en mente, para que cuando las cosas empiecen a pasar, nosotros sepamos qué hacer, amén. Vos tenés que saber cómo actuar. Así que ahora mismo no pienses que esto es para los pastores, esto es para vos, amén. ¿Estamos correctos? Como que los estoy forzando a que digan que sí, ¿no? No tienen que decir que sí porque yo se los digo. No hay competencia entre las casas. Al edificar el templo en la ciudad, la edificación tiene que ser sin llamar la atención, tiene que ser un fluir. Cuando uso esto de ilustración, sí, una experiencia personal, cuando empezamos a hacer la casa de fe, edificar la casa de fe en el barrio del Pilar, el pastor Santiago lo primero que me dijo, no lo vamos a hacer como lo sabíamos hacer antes. Antes hacíamos campaña, hacíamos volantes por todos lados, propagandas en la radio. ¿Qué más hacíamos? ¿Cómo hacíamos? Invitando, no sé, un montón de gente. Sí, había un montón hay muchas técnicas y muchas maneras como para atraer personas, ¿sí? Y hacer que todo esté bien abultado. Y no vamos a edificar así. Él me dijo, vamos a edificar, tiene que ser un fluir, tiene que ser algo natural, tiene que ser Dios mismo fluyendo y empezando a atraer la gente. Claro, y esa forma de edificar iglesia no es como yo conocía o como en algún momento había experimentado junto a mis padres años atrás cuando yo era chico, que ellos tuvieron a cargo una congregación y edificamos de la manera que yo les decía. Edificar de esta manera es completamente diferente y pasan 1000 cosas por la mente. Pero es este principio, no hay que hacer las cosas muy llamativas o que sea todo por publicidad o tratar de vender algo, sino que tiene que ser algo que salga del interior. No tiene que ser algo externo, tiene que ser algo interno. Tiene que haber una atracción. Como escuchamos muchas veces en la escuela, tiene que ser una atracción fatal hacia la palabra. ¿Amén? Es lo que decíamos recién. Van a haber personas que se van a acercar a vos. Y vos tenés que estar listo para cuando la gente venga. Aparte de que vengan porque vos sos simpático o simpática, ¿sí? O porque se rían junto a vos, les guste pasar tiempo, es otra la razón o el motivo. Hay algo en tu interior que atrae a las personas, ¿sí? Y vos tenés que saber cómo soltar eso, ¿amén? Así que la edificación de la iglesia ciudad, en este caso, en este contexto, tiene que ser un fluir, tiene que suceder de una manera natural. ¿Cómo va a pasar eso? Aquellos que tengan la madurez, ¿sí? Y aquellos que tengan la palabra y entiendan qué lugar tienen que ocupar para ser parte de la iglesia ciudad, se van a añadir solos. Eso es un fluir natural. ¿Amén? No hay que andar convenciendo a nadie, no hay que andar metiéndole presión a nadie. El que tiene un oído para oír va a venir y se va a unir. ¿Sí? Y otro principio, el templo corporativo, esta iglesia en la ciudad,
va a traer el gobierno de Dios a la ciudad. Ese es el principio de Génesis 1:28. Esa es la idea de Dios, la idea original de Dios. Nosotros vemos hoy, no quiero entrar en ese tema, pero vemos que hay mucha revolución acá en Argentina y en Sudamérica está habiendo mucha revolución y la gente presiona para que los políticos solucionen los problemas económicos y problemas sociales, ¿sí?, de las naciones. Y la gente está apuntando mal porque tienen que apuntar a Dios, porque las soluciones para que una nación funcione correctamente y los principios están en Dios. ¿Quién contiene eso? La iglesia, justamente. Entonces, tiene que manifestarse una iglesia. Es lo que decían los pastores recién. ¿Estamos listos para lo que viene? Ya estamos en eso, no es algo que va a venir. Ya estamos en el medio, porque la gente ya está alborotada y la gente habla con vos de su economía. Si a vos te tocó un día malo, en donde se están atrasando los pagos y donde tenés problemas con el dinero, donde vos o yo tenemos hoy problemas con el dinero, ¿le vamos a hablar desde nuestra posición almática o le vamos a hablar desde nuestra posición correcta? ¿Sí? Lo que decía el pastor José, desde la actitud correcta. ¿Está todo bien? Vos estás loco. No, está todo bien. Y van a venir tiempos mejores. Y vos necesitas volverte a Dios. Y la gente te va a atacar, como decía el pastor José, automáticamente mirando lo tuyo. Y vos, mirá cómo están tus cosas. Y capaz que lo nuestro está todo pata para arriba. Pero más allá de... La actitud correcta está basada en el espíritu correcto. Somos como Moisés, o tenemos que ponernos en los pantalones de Moisés. Es pararnos como viendo el invisible. ¿Amén? Eso ya empezó. Ya nos está pasando hoy, en tu trabajo, en los estudios, cuando vas viajando, en tu economía. Que vos o yo estemos sin un peso no significa que Dios se haya ido a otro lado o que a nosotros nos falta algo. No. ¿Dónde está nuestro corazón? Cuando había buenos tiempos habíamos dicho, amamos a Dios, pase lo que pase. Bueno, ahora están pasando las cosas. Entonces, listo, ya están pasando las cosas. Amamos a Dios. Vamos, amamos a Dios. Y confiamos en Él, la peor palabra, confiar. Confiamos en Dios. Yo sé cómo muchos vamos a dormir a veces a la noche, hasta limitando la desesperación. Y es un problema del alma, pero el espíritu está bien firme. ¿Amén? ¿Qué pasa en nosotros? Nada, hay que llenarnos de los principios de la palabra de Dios y meterle el pecho a esto. Hay que meterle el pecho a esto. ¿Van a pasar cosas? Claro que van a pasar. Hay una diferencia entre que Dios esté edificando un adulto y que Dios esté edificando un jovencito. A los adultos nos duele muchísimo cambiar. Y Dios se está formando en vos. Y esa formación que Dios está haciendo en vos te está cambiando tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar. No quiere que te sigas portando como hasta ahora. Te está modificando y va a meter presión para eso. Y cuando Dios mete presión, ¿qué pasa? Duele. ¿Y cómo oramos? ¿Desde el dolor o desde la vista de Él? Gracias por lo que me estás haciendo. Es para mi bien. O oramos desde el dolor. Basta con esto. Que tu gracia pueda fluir y que sea abundante. ¿Qué se va a terminar más rápido? Como dice en Santiago capítulo 1 del versículo 20, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Entonces, claro, ahora yo se los digo acá y estoy tranquilo. Seguro mañana me pasa algo. Es así, funciona así esto, ¿no? Vamos. Hablas una palabra y después te viene a confrontar, ¿sí o no? No nos vamos a mentir entre nosotros. Mañana me pasa algo. Y ahí con eso, contento, enojado, llorando, lo que sea, yo le digo, gracias Señor, porque vos te estás formando a través mía. ¿Amén? ¿Amén? Dios está formando a su gente. Dios los está formando a ustedes. Desde el más chico hasta el más grande. ¿Amén? Así que el gobierno de Dios va a venir a la zona oeste. El gobierno de Dios va a venir a Buenos Aires. Amén. Cuando este templo corporativo esté bien consolidado. Esto no es algo de mañana. La edificación ya empezó. Las relaciones ya están. Entonces, hoy estoy al revés. Gracias, el Espíritu Santo es buenísimo. Los patrones mentales equivocados me abandonaron por completo. No hay nada malo en la edificación. Todo tiene su tiempo. Todo lleva su ritmo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia y Él es el que sabe cómo edificar la iglesia. Entonces,
Si somos personas, no somos robots. Entonces Él no puede venir un día a cambiarnos la mente a todos. Listo, mañana están todos configurados y van a funcionar al 100%. No anda así. Somos todos diferentes. Cada uno tiene su tiempo para dejar cosas atrás y para moverse hacia adelante. Para aguantar el dolor y seguir firme confiando en la palabra que Dios habló. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Dios sabe cómo tratar. Cuando hay que tratar con la confianza va a tocar tu dinero. Cuando hay que tratar con el tema de la salud va a tocar tu cuerpo probablemente. Cuando sea con las relaciones algo se va a poner pata para arriba en la familia. Dios sabe dónde tocar. Porque no es que te falta algo, vos estás completo en Él. Estás completo en Él. Tenés que dejar que eso salga, pero te la tenés que bancar. Ese es el asunto. ¿Cuánto dolor podés aguantar? Y noten algo, ¿no? Yo me ponía a pensar, el dolor es una imaginación, porque no hay nadie que te esté pellizcando al lado, te esté quemando. Es un problema de las emociones nada más. ¿Amén? Sigo. Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, leía al pastor José. Así que las características de una iglesia ciudad es que dijimos, no hay competencia, la edificación tiene que ser en un fluir natural y el templo, esta edificación va a traer el orden para la ciudad, ¿sí? El punto que vamos a ver ahora es el orden de Cristo para edificar la iglesia. El orden de Cristo, Él es la cabeza de esta iglesia, ¿sí? El orden de Cristo para edificar la iglesia. Efesios 4, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Déjà vu. Gracias. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, primero, Dios es orden, Dios es un Dios ordenado. Yo podría decir en otra conversación que capaz que yo no vengo de Dios, porque yo soy en desorden, de punta a punta. Pero no, mi Padre es orden, entonces Él me presiona y me produce a veces, paso por dolores, ¿sí? Para volverme ordenado. Yo decía que hay una diferencia entre adultos y más jovencitos. Entre adultos porque ya estamos acostumbrados a determinadas formas y formas de pensar. Duele mucho cambiar. Y a veces nos negamos a eso y nos acomodamos. Por eso dejarse llevar por el Espíritu es una decisión nuestra. Sí, es una decisión nuestra y no te voy a esconder nada. Y los cambios duelen y crecer duele. Pero no mucho tiempo, ¿sí? Así que es rápido eso. Los jóvenes no. Porque no pasaron por todo lo que pasamos nosotros. Entonces, si ellos crecen desde ahora bajo estos principios y hacen estos principios de su vida, entonces ellos van a ir, pero rapidísimo, van a crecer correctamente. De hecho, la edificación de la iglesia no habla de edades. ¿Amén? Así que tanto jóvenes como adultos estamos siendo edificados. Gloria a Dios por eso. Uno, Dios es orden y tiene una forma específica para edificar. No lo hace de cualquier manera. Entonces, como leíamos recién, los apóstoles van primero porque ellos trabajan con el fundamento. Entonces, la palabra que trae un apóstol es el fundamento es el fundamento a utilizar para edificar la iglesia ciudad, para edificar también las casas de fe. 2, hay un orden para que la iglesia sea obediente y es la voz del predicador. ¿Cómo puede ser esta iglesia obediente? Es a través de la voz del predicador, ¿sí? ¿Qué es lo que habla ese predicador? Es una palabra presente. ¿Amén? 3, ¿qué es esa palabra presente o verdad presente? Es lo que Dios está hablando hoy a través de los 5 ministerios, como decía el pastor José. Así que Jesús decía, cuando Él fue probado y fue presionado por el diablo, que lo tentaba principalmente su identidad, Él decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Los principios por los cuales edificamos la iglesia es a través de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Amén? Así que ese es el orden de Dios para edificar, a través de la palabra que sale de la boca de Dios y de los principios bíblicos. ¿Sí? Así que principios de edificación, o principios de edificación para la iglesia ciudad. Principio de edificación, el
primero, vamos a ponerlo, si querés, el que está anotando, anote primero, el principio del primero. Mateo capítulo 10, versículo 1 al 3. Mateo 10, versículos 1 al 3 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, y Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. El versículo 2 es el importante. El nombre de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, Pedro. Pedro iba primero. Así que uno entre iguales para una función específica. Dijimos que Dios es orden y tiene una forma específica de edificar la iglesia. La forma de edificar específica de Él es que tiene que ir uno entre iguales. De entre varios iguales, uno va primero. Pero para una función, no porque tiene que sobresalir. ¿Amén? Es para una función. Así que, ¿qué personas entienden esto? Como dije anteriormente, aquel que está al camino a la madurez, sí va a entender esto. ¿Por qué quiero decir? Porque si no hay madurez, quizás todos quieran ser primero. Cuando todos quieren ser primero, nadie se une. El problema de la iglesia del segundo día o del primer día. Nadie se une. ¿Sí? Y cuando entendemos que hay que unirse, estás entendiendo que vas a tener que someterte a alguien o estar a disposición de alguien. ¿Amén? No para lo que vos mismo pensás, sino para hacer lo que otro está proponiendo que se debe hacer. ¿Amén? Solo personas maduras pueden alcanzar eso, porque implica someterse a otros. Implica someterse a otros. ¿Sí? Y la persona que es inmadura, someterse a otro, lo siente como una pérdida, lo siente como que le tocan el orgullo, es algo que molesta. ¿Amén? Pero bueno, hay un proceso de crecimiento hasta alcanzar la madurez y que eso ya no moleste. ¿Sí? ¿Es claro? Entonces sigo. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Primero de Corintios 12, 28. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Así que acá dice que Dios es el que nombra quién va primero. Dios es el que establece el orden. Él es el que tiene el patrón de edificación. ¿Amén? En el Antiguo Testamento hay ejemplos también en fundamento bíblico. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar que Judá era la tribu apostólica, o Judá era el que iba primero, ¿sí? No voy a leer esos versículos, los nombro. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículos 1 y 2. Números, capítulo 2, versículo 9. Números, capítulo 10, versículo 13. Y Zacarías, capítulo 12, versículo 7. Ese sí voy a leer. Zacarías 12:7. El mismo principio del primero en el Antiguo Testamento. Zacarías 12:7 dice: y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Así que vemos, si leen en todos estos versículos, que Judá es el que va primero. Dios es el que establece el orden. El orden ahí fue cambiado. Ahí habla la palabra de que el orden fue cambiado porque no era Judá el primogénito. Pero a causa de que el primogénito cometió un error, Dios estableció que Judá iba a ir primero, ¿sí? Así que en una ciudad, Dios le va a hablar al hombre establecido primero, porque Dios trabaja en orden. Así que Dios no va a saltear a esa persona. Y siempre pasa esa confusión muchas veces, que cada persona se presenta con lo que Dios le dijo. Por eso digo, es un tema de madurez la iglesia ciudad, porque Dios les habla a todos, y eso es sabido, y cada uno interpreta desde el lugar que vaya a interpretar, pero el orden lo establece Dios. Entonces hay que ser lo suficientemente maduro para saber
a quien Dios puso como primero entre iguales. ¿Amén? Si hay problemas otra vez y se discute quién tiene que ser primero, entonces hay cosas que no se están viendo todavía. ¿Amén? Esto es un principio preciso, ¿sí? El del primero, que no necesita ninguna confirmación por oración, porque a veces hace eso la gente. Bueno, voy a orar a ver qué es lo que Dios me dice, o voy a buscar en la palabra a ver qué Dios me dice, o la palabra me dice otra cosa. No necesita confirmación, el Espíritu no te tiene que hablar, no tenés que soñar nada. Son principios bíblicos establecidos en toda la Escritura. ¿Amén? Así que la gloria va a venir a la ciudad si esto está en su lugar. Así que las cosas no funcionan por orar. Pues la iglesia, miren esto, todas las ciudades están llenas de congregaciones, ¿sí o no? Hay cientos de congregaciones. Y yo estoy seguro que todos oran. ¿Y cómo va el país? ¿Cómo van las ciudades? Van mejorando, todo hacia arriba. Hay cosas que no están en su lugar, ese es el problema. No es un asunto de que Dios no esté, que Dios no esté hablando, que el Espíritu Santo no esté operando, no hay problemas con eso. Y Dios está hablando mucho, Dios. El asunto es que cada uno se tiene que poner en su lugar. ¿Amén? Así que la cabeza de la iglesia habla de los primeros. En la casa de fe, sigo sobre este principio, ¿no? Del primero. En la casa de fe, la cabeza de la iglesia, Cristo, habla con los primeros. Si el Señor Jesucristo tiene que dar instrucción, ¿sí?, a una casa de fe, va a hablar con el hombre establecido de esa casa de fe. Entonces, todos los que son parte de la casa de fe, por más que hayan soñado, por más que hayan recibido una revelación, por más que tengan una palabra de ciencia, y pase lo que pase, Dios habla con el hombre establecido. Y no significa que Dios no te haya hablado, no te haya mostrado algo, sino que Dios nunca va a romper el orden que Él tiene. Le está hablando al hombre establecido en la casa de fe. Vos, al escuchar al hombre establecido y a tener una relación estrecha, correcta, con el hombre establecido, con tu pastor, con tu líder, entonces esa palabra que vos recibiste por tu lado va a encontrar el lugar y el verdadero sentido, ¿sí?, y la correcta interpretación para tu vida. ¿Amén? Si funcionara al revés, que yo le voy a dar interpretación, déjame decirte que vos y yo vamos a interpretar lo que mejor nos convenga, o lo que más nos parece, o lo que más nos guste. ¿Amén? ¿Se entiende? Entonces, en una casa de fe, el Señor Jesucristo habla con, la cabeza de la iglesia habla con el hombre establecido. En la iglesia ciudad, ¿con quién hablará el Señor para dar instrucciones? Con el primero entre iguales. ¿Amén? En la iglesia ciudad hay muchos pastores, pero le habla el primero entre iguales. Ese es un orden muy específico, como habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Y si hay una iglesia en una gran región, o sea que hay varias iglesias ciudad, hay apóstoles también. O como aprendimos también en las escuelas, hay otras gracias también. El hombre de paz. Hay otras gracias que son para varios líderes. ¿Amén? O sea que Dios no anda edificando desordenadamente, tiene un orden específico. De lo que conocemos y hemos visto, eso es lo que yo escribo, ¿no? Entonces, en la casa de fe el hombre establecido, en iglesia ciudad el primero entre iguales, y en una iglesia, y a las iglesias en una gran región, al hombre de paz o al apóstol. ¿Amén? Nosotros acá tenemos al apóstol Ben. El apóstol Ben tiene hijos espirituales que la mayoría somos de la misma región. ¿Amén? Entonces Dios le habla al apóstol Ben y tiene una palabra para los hijos en la región. Ahora esos hijos son hermanos también, y hay uno entre iguales entre ellos. Entonces Dios le habla al uno entre iguales, y cada uno de ellos tienen casas de fe. Entonces Dios habla con ellos una palabra para la casa de fe. ¿Amén? ¿Y qué con las personas de la casa de fe? La palabra que vos recibiste, vos también estás en la misma posición. Acá son todos líderes. La palabra que vos recibiste también es para alguien más. ¿Amén? Entonces,
Así funciona esto. A ver, en las 7 iglesias en Asia lo podemos ver eso, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. ¿O voy muy rápido? No me sacó ningún cartelito Sebastián todavía. ¿Qué pasó? Apocalipsis 1:20. El misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Los ángeles y las iglesias. Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia. El ángel es el enviado. ¿Amén? Hay un enviado para una casa de fe. Hay un enviado para la iglesia ciudad, que es uno entre iguales. Hay un enviado para una gran región, puede ser un apóstol. ¿Amén? Y la palabra para cada uno de ellos es diferente. ¿Sí? La palabra para cada uno de ellos es diferente. Para el hombre establecido hay una palabra que es para la casa de fe. Para la iglesia ciudad, el uno entre iguales recibe una palabra que es para la ciudad. Y la ciudad no se puede cerrar en algo específicamente geográfico. Dios habla a la iglesia en Ituzaingó, Dios habla a la iglesia en Merlo. Eso nosotros no podemos levantar esas barreras. Estamos en la zona oeste acá, pero también está la capital. Las regiones en donde Dios quiera trabajar, no podemos encasillar a Dios en cómo Él quiere fluir. Tenemos que ir dándonos cuenta en cómo Él quiere fluir y hacia dónde se quiere extender. ¿Amén? No podemos controlar nosotros a Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia y Él sabe hasta dónde se quiere extender y cómo se quiere extender. Tenemos que tener la mente abierta todo el tiempo para ver cómo quiere funcionar. Y si hay que salir de esta provincia, y hay que hacerlo también. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuántos están dispuestos a viajar? No levante nadie la mano, capo. ¿Entienden que esto es para todos los que están sentados acá? Gloria a Dios. Bueno. Apocalipsis 2:8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Así que Cristo le habla al ángel, al enviado de la iglesia. Esa iglesia son muchas casas de fe. Así que Él le está hablando, ¿sí?, al primero entre iguales, en Esmirna. En el capítulo 2, versículo 12, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. En el capítulo 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y así siguen en el 2:18, en el 3:7, en el 3:14 de Apocalipsis. Jesucristo le habla a uno. ¿Amén? ¿Qué pasaría si le hablara a todos? Ahora sí. ¿Qué pasaría si le hablara a todos? Entonces pasa lo de siempre. Cada uno interpreta diferente. No se llega a ningún acuerdo, porque aparece la democracia cuando pasa eso. Y todo queda en pausa para la próxima reunión o vemos más adelante. Así que Dios no es lento para hacer las cosas. Probablemente seamos nosotros que a veces no nos ubicamos en los patrones que Él tiene para edificar. ¿Sí? La iglesia ciudad está por encima de la casa de fe. Este es otro principio. Recién hablábamos del principio del primero. La iglesia ciudad está por encima de la casa de fe. No es más importante la casa de fe que la iglesia ciudad. Es un orden. Eso no significa que la casa de fe tiene que ser abandonada. Para nada. Porque la iglesia ciudad es la unión de las casas de fe. Así que, amén. Pero como Dios es un Dios de orden, algo va primero. Y primero es la iglesia ciudad. Esta es una reunión de iglesia ciudad. ¿Sabían eso? Esta es una reunión de iglesia ciudad. Y esta reunión es más importante inclusive que las reuniones que yo tengo en mi casa de fe. Es más importante esta reunión que las reuniones que tengo los miércoles y los sábados en mi casa de fe. ¿Amén? ¿Por qué es más importante? Porque acá Dios da patrones, principios, su pensamiento, su forma, para que todos los que tienen una casa de fe edifiquen de la misma manera. Entonces, todos los diálogos anteriores, toda palabra que se habló en los diálogos anteriores, son cosas que tenemos que utilizar para hoy y para nuestro futuro. Entonces, todo lo que se dijo desde el primer diálogo hasta ahora, tendríamos que tenerlo atesorado, porque es lo que vamos a necesitar hoy y lo que vamos a necesitar para lo que viene.
Así que Dios no anda haciendo las cosas a último momento como Enrique probablemente. Dios no hace así, Él se anticipa a todo eso. Entonces todo lo que Él vino dando es porque Él está preparándote a vos para lo que viene. De hecho, hoy ya estás listo para lo que está pasando. Hay un desfasaje a veces en nosotros, hago un paréntesis, a veces en nosotros hay un desfasaje en nuestra forma de pensar, que cuando pasan cosas y te tocan cosas, nos tocan, porque a mí también me pasa, a veces hay un sacudimiento en nuestra forma de pensar. ¿Qué pasó? Y uno busca respuestas. Y el único que se perdió soy yo, porque Dios no se perdió, la palabra tampoco se perdió, el espíritu menos. La situación está, porque Dios ya venía anticipando que iban a pasar cosas. Así que, ¿qué pasó? Yo estoy desalineado, o yo estoy desenfocado. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vos y yo estamos listos para este tiempo. Vos y yo ya estamos capacitados y listos para lo que está pasando ahora. Amén. Tenemos que buscar las respuestas, como dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tendría que sentarme entonces y volver a revisar qué es lo que dijiste, Señor. Y ahí entonces voy a encontrar los principios que Él me dijo. ¿Y saben con qué me voy a encontrar probablemente? Sorpresa, algunas cosas que Él me había dicho no las estoy haciendo. Algunas cosas que tendría que haber cortado, dejado, no las hice. ¿Sí? Como va a haber algunas que sí, que están en marcha y están en carrera. ¿Amén? Entonces, Dios no se perdió. A veces nuestra forma de pensar es la que se desenfoca, ¿sí? Sentimos tanto, sentimos tantas cosas, que a veces los pensamientos se van a lo que uno siente, ¿sí? Hay personas que se sienten que tienen tan baja estima, se sienten tan que no pueden nada, que no dan con la talla, que se alinean su pensamiento con eso. Y en su interior hay otra información, que es el Hijo de Dios, que está lleno de gracia y de poder, que tiene vida hoy y le puede dar vida a otro, que tiene un hombre establecido donde puede recurrir y alinearse, porque ese es el que tiene los patrones para edificar. ¿Amén? Entonces, cuando pasan cosas, muchas veces si nos perdemos es bueno, está bien orar, pero es bueno ir y volver con el hombre establecido, sea en la casa de fe, sea en la iglesia ciudad, ¿sí? O sea en una gran región, recurrir a quien hay que recurrir. ¿Amén? Continúo. Entonces, la iglesia ciudad es por encima de la casa de fe. Las iglesias locales, las casas de fe, forman el templo corporativo, ¿sí? Entonces, cuando nos referimos a la iglesia en la ciudad, muchas veces vamos a ver que toma el nombre de esa ciudad. Así que acá no sé qué nombre va a tomar la iglesia en la ciudad. Está empezando a edificarse. No, yo no creo en decirle la iglesia de Merlo, no creo decirle la iglesia de Ituzaingó, no sé. Pero bueno, eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a mis ancianos. Así que, ¿qué nombre tomará la iglesia? Bueno, el Espíritu traerá claridad sobre eso. Lo importante es que está siendo edificada la iglesia. Si ustedes están acá, entonces la iglesia está siendo edificada, porque la edificación sos vos. Vos sos el ladrillo de ese edificio. ¿Amén? Romanos 16:1. Dice, os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Tiene que ver con lo que decía anteriormente. La iglesia toma el nombre de la ciudad. Acá hay un ejemplo, ¿sí? Y cuando habla de iglesia, no está hablando de una congregación, está hablando de muchas casas de fe. Cuando otros, ¿y cómo es con nosotros? Cuando otros se tengan que referir a nosotros, no se deberían referir a nuestras casas de fe. No es la casa de fe del pastor Santiago, no es la casa de fe del pastor José, no es la casa de fe del pastor Enrique ni del pastor Jara. La iglesia acá en Argentina, vamos a decir. ¿Sí? La iglesia acá en Argentina. ¿Cómo están las cosas en la iglesia en Argentina? ¿Cómo está creciendo la iglesia en Argentina? ¿Cómo va la edificación de la iglesia en Argentina? ¿Amén? Digo Argentina porque el pastor Jara tiene la congregación en Chaco, así que no puedo decir Buenos Aires, la iglesia en Argentina entonces. ¿Amén? La iglesia, las casas de fe. Entonces,
Esto que les compartí son principios, es un principio. El más importante, creo, es el principio del primero. Si todo ocupa su lugar, entonces gloria tiene que venir. Quiere decir que hay cosas que tenemos que ver todavía. Como decía el pastor José, entonces algo más hay que viene. Claro que sí. ¿Qué hay que hacer para eso? Acá está. Cada uno tiene que tomar su lugar. ¿Quién es el primero entre iguales? Ahí quiere hablar con ese. Ahí quiere hablar con esa persona. ¿Amén? En la casa de fe, en la iglesia ciudad, en este contexto, y acá en Sudamérica también, porque hay un apóstol que es un padre de muchos acá en Chile y en Argentina. ¿Amén? Así que, y para nosotros, para vos que sos líder, es la conexión con tu padre espiritual, con el hombre establecido, ¿sí? Si vos tomás el lugar que tenés que tomar, entonces tiene que fluir algo hacia vos. Entonces, ¿hay más de Dios? Sí que hay más. ¿Amén? Hablábamos con Sebastián esta semana, muchas de las bendiciones que Dios habló para la iglesia ciudad, no casas de fe, para la iglesia, muchas de las bendiciones justamente están condicionadas a una iglesia. No son bendiciones individuales, son bendiciones que hablan de algo corporativo. Leo este versículo y terminamos. Busca Efesios. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Está hablando en plural, así que no es una bendición para una casa de fe, no es una bendición personal. Yo leí un montón de libros en donde personas con entendimiento de aquel tiempo decían, bueno, lee esto para vos y tomalo, y está bueno, es parte de nuestra identidad, amén. Pero no podemos ser ciegos a que es una bendición corporativa. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Sí que hay más cosas que faltan que sean soltadas sobre nosotros. Si cada uno ocupa su lugar y todos nosotros, yo primero, y nos ajustamos más a estos patrones específicos de edificación, tiene que pasar algo. Tiene que pasar algo. Tiene que pasar otra cosa. Y lo que hemos visto con nuestros propios ojos, muchos de nosotros en otro lugar, tiene que pasar acá. Es el tiempo para que eso suceda. ¿Cuántos lo creen? ¿Amén? Póngase de pie, vamos a orar.